En primer lugar, la donación es un contrato a través del cual se transfiere de manera gratuita un bien a otra persona que acepta dicha transferencia. Las partes en este acuerdo se denominan donante y donatario, siendo el primero el que transfiere el bien y el segundo el que lo recibe. Lo dicho acerca de las donaciones no brinda una definición de la misma, sino solamente es el marco que configura el tipo de negocio jurídico. Si lo que se pretende es definirla, resulta un poco complicado, puesto a que animan su concepto ideas extremadamente opuestas. Así, entre otras, podemos hablar de donaciones onerosas o gratuitas, directas o indirectas, consensuales o solemnes, de ejecución instantánea o de tracto sucesivo, irrevocables e irrevocables. Es, pues, esta última dicotomía, aceptada generalmente por la doctrina y el derecho positivo, la que tiene mayor influjo en el presente trabajo de investigación y grabación, puesto que la donación entre cónyuges es una especie de híbrido que comparte elementos de una u otra. Para ello, es muy importante saber las características de las donaciones y los tipos que a continuación se detallan. Primero, gratuidad. No se efectúa con ánimo de lucro. Segundo, principal. No depende de otro contrato para existir. Tercero, irrevocable. En principio no puede revertirse, aunque por ingratitud puede ser revocada. Cuarto, unilateral. La obligación principal es para el donante, quien entrega el bien dado. Consensual, juega un papel importante tanto el consentimiento del donante como el del donatario. Siguiente, tenemos instantánea, su ejecución es inmediata, y solemne, se debe cumplir ciertas formalidades como cuando se realiza la donación de un bien inmueble a través de la obligada escritura pública. En esta ocasión especificaremos las donaciones revocables, en las que nos trasladaremos al artículo 163 de nuestro Código Civil ecuatoriano, que manifiesta lo siguiente. Artículo 163. Donación revocable. Es la que el donante puede revocar a su arbitrio. Donación por causa de muerte es lo mismo que donación revocable, y la donación entre vivos es lo mismo que donación irrevocable. El legislador repasa la característica fundamental de las donaciones revocables en el artículo 163 del Código Civil. Donación revocable es la que el donante puede revocar a su arbitrio. Además, finaliza el precepto legal creando una suerte de paralelismo entre donaciones revocables y por causa de muerte, y entre otras donaciones irrevocables e intervivos. Además, cabe mencionar que no valdrá la donación revocable en el siguiente artículo del Código Civil ecuatoriano, que a continuación verificaremos. Artículo 1164. No valdrá como donación revocable, sino la que se hubiera otorgado con las solemnidades que la ley prescribe para las de esa clase o aquella a la que la ley da expresamente ese carácter. Si el otorgamiento de una donación se hiciere con las solemnidades de las donaciones entre vivos y el donante, en el instrumento se reservará la facultad de revocarla. Será necesario para que subsista después de la muerte del donante que éste la haya confirmado expresamente en un acto testamentario, salvo que la donación sea del uno de los cónyuges al otro. Las donaciones de que no se otorgare instrumento alguno valdrá como donación entre vivos, en lo que fuere de derecho, menos las que se hicieran entre cónyuges, que podrán siempre revocarse. Artículo 1665. Son nulas las donaciones revocables de personas que no pueden testar o donar entre vivos. Son nulas asimismo las donaciones entre personas que no puedan recibir una de otra, asignaciones testamentarias o donaciones entre vivos. Sin embargo, las donaciones entre cónyuges valen como donaciones revocables. Se colige el tenor literal del precepto normativo que a todas luces tiene carácter imperativo, que regula la capacidad requerida para celebrar donaciones revocables y que su inobservancia se sanciona con nulidad. En otras palabras, manda aplicar las normas jurídicas que regulan los testamentos y las donaciones entre vivos relativas a la capacidad
tanto de sujeto activo cuanto de sujeto pasivo, para conocer quiénes son incapaces de celebrar donaciones revocables. Si bien lo dicho es aplicable a los dos primeros incisos, la que interesa sobremanera al ser objeto del presente ejercicio es el último de aquellos, así cabe señalar, respetando el elemento sistemático. Artículo 1166. El otorgamiento de las donaciones revocables se sujetarán a las reglas del artículo 1038, que a ello hay que remitirse al artículo 1038 para tener en cuenta las reglas. Todas las donaciones o promesas que no se haga perfecta e irrevocable, sino por la muerte del donante o promisor, es testamento y debe sujetarse a las mismas solemnidades que el testamento, exceptuándose las donaciones o promesas entre marido y mujer, las cuales, aunque revocables, podrán hacerse bajo la forma de los contratos entre vivos. Artículo 1167 hace referencia a las donaciones revocables, que son aquellos actos solemnes, testamentarios, unilaterales y que no requieren de una aceptación del donante para perfeccionarse. Tienen como fin el que una persona se desprenda gratuitamente de sus bienes o de una parte de ellas para otorgarle a otra y se hacen efectivos en su totalidad después de la muerte del donante. El donante conserva la facultad de revocar la donación en cualquier momento, siempre y cuando esté vivo. La revocación puede ser por una ingratitud por parte del donatario. Además, tanto como en una sucesión, en una donación, el donatario no solo adquiere derechos, sino también obligaciones, que pueden transformarse momentáneamente en un usufructo. Pero el donatario no estará obligado legalmente a dar una garantía o rendir cuentas de lo usufructuado. Pero si el donante lo amerita como una solemnidad, este debe seguir lo prescrito. Artículo 1168. La donación revocable a título singular. Es necesario recalcar que la donación revocable se hace inter vivos y surte efecto en su totalidad post morte. La donación revocable a título singular es aquella en donde se tiene una cantidad determinada, la cual se va a otorgar al donatario, que tiene como resultado el enriquecimiento del donatario y una disminución de riquezas del donante. Artículo 1169. La donación surte efecto en su totalidad cuando el donante ha fallecido. El donatario, o más bien el heredero, será el propietario de lo donado. Sin embargo, si en el testamento se disponen cláusulas de rendición de cuentas por el usufructo donado, el donatario debe sujetarse a ellas. Además, que el donatario puede tener derechos sobre el usufructo generado mientras el donante estaba vivo. Artículo 1170. Las donaciones revocables caducan por el mero hecho de morir el donatario antes que el donante. Artículo 171. Las donaciones revocables se confirman y dan la propiedad del objeto donado por el mero hecho de morir el donante sin haberlas revocado y sin que haya sobrevivido en el donatario alguna causa de incapacidad o indignidad bastante para invalidar una herencia o legado, salvo el caso del artículo 1664, inciso segundo. Artículo 1772. Las revocaciones de las donaciones pueden ser expresas o tácitas, de la misma manera que la revocación de las herencias o legados. Artículo 1173. Las disposiciones de este párrafo, en cuanto consideran a los asignatarios forzosos, están sujetas a las excepciones y modificaciones que se dieran en el título de las acciones forzosas. Continuando con los temas de la exposición, ahora trataremos sobre el derecho a crecer. ¿Qué es el derecho de crecer o a crecimiento? El derecho de crecer es aquel que la ley establece a favor de los sucesores llamados a una misma asignación. En el evento de faltar uno de ellos,
la porción de este se suma o es incorporada a la de los demás. ¿Qué quiere decir con esto? Que al momento de abrirse, por ejemplo, un testamento o leerse el testamento, se encuentran todas las personas que son llamadas a la asignación y si una de estas falta al testamento, esta le es sumada a los demás asignatarios que se encuentran presentes. Esto se encuentra establecido en el artículo 1174 del Código Civil Ecuatoriano, que nos menciona que por el derecho de acrecer, la asignación instituida en favor de un asignatario que falte es incrementada al patrimonio de los demás asignatarios que son llamados conjuntamente con aquel para recoger una misma asignación. Entonces, el derecho de acrecimiento nos permite aumentar la porción de una asignación cuando uno de los asignatarios falte al llamado. Un ejemplo sería cuando yo dejo mi casa, ubicada en el Cantón La Libertad, entre la calle Guayaquil y 9 de octubre, se la dejo a Pedro, Juan y María. En el caso que falleciere Juan antes de la persona que es dueño del predio o la persona que está dejando el testamento, la porción que él les correspondería es acrecida a Pedro y María, de manera que estos dos quienes adquieren el derecho de dominio sobre el bien inmueble, que es dejado por el causante o el testador. Y así, de esta manera, se desarrolla el derecho de acrecimiento. Como nos recalca el artículo 1177, en donde los coasignatarios conjuntos se reputarán por una sola persona para concurrir con otros coasignatarios. Se entenderán por conjuntos los coasignatarios asociados por una expresión copulativa, como por ejemplo sería Pedro y Juan, o comprendidos en una denominación colectiva como por ejemplo los hijos de Pedro. Dentro de los requisitos para establecer el derecho al crecimiento, debemos tener en cuenta estos siguientes requisitos. Primero, que se debe llamar a varios asignatarios por unas mismas cosas. Segundo, que el llamamiento sea a la totalidad de la cosa que se va a asignar. Tercero, que al momento de abrirse la sucesión falte alguno de los coasignatarios en conjunto. Cuarto, que el testador no haya nombrado un sustituto al asignatario que por este faltare. Y quinto, que el testador no haya prohibido el acrecimiento dentro de toda esta asignación. De esta serie de requisitos se puede evidenciar el hecho de que concurren varios asignatarios por la totalidad de la cosa y que al momento de abrirse la sucesión faltare alguno de ellos. Puede, asimismo, ocurrir que el testador no haya nombrado un sustituto del asignatario faltante, por lo que a los presentes les corresponderá la parte de este. Finalmente, no se puede dejar de mencionar que el testador se halla en plena facultad de prohibir o no el acrecimiento, ya que este hecho depende de su voluntad, pero si no lo prohíbe, quiere decir que lo permite. Efectos del acrecimiento. El derecho de acrecimiento, de cierta manera, se convierte en un derecho accesorio al principal, es decir que el asignatario, a más de recibir su parte, le corresponde la respectiva porción de las partes del asignatario faltante, como lo establece el artículo 1176, en donde habrá derecho de acrecer, sea que se llame a los coasignatarios en una misma cláusula o en cláusulas separadas de un mismo instrumento testamentario. Para recoger la porción del asignatario que falta, los coasignatarios o asignatarios conjuntos que quedan están obligados a recoger sus propias asignaciones, porque de otra manera la porción del que falta no podría acceder a las principales, que vienen a ser las propias asignaciones de cada uno de ellos. No se puede aceptar la porción del asignatario que falta y repudiar su propia asignación, lo cual viene a constituir la lógica consecuencia del principio anteriormente anunciado. El dueño de lo principal es el dueño de los que a ello se junta o accede. Como lo establece el artículo 1178, el coasignatario podrá conservar su propia porción y repudiar la que se le defiere por acrecimiento, pero no podrá repudiar la primera y aceptar la segunda.
Lo principal está constituido por la propia herencia o legado y lo accesorio por lo que habría correspondido en esa unidad al consignatario que por ser premuerto, incapaz o indigno o por aceptar o repudiar deja vacante. En concordancia con el artículo 1252, se puede aceptar una asignación y repudiar otra, pero no se podrá repudiar la asignación grabada y aceptar las otras, a menos que se defiera separadamente por derecho de acrecimiento o transmisión, o de sustitución vulgar o fideicomisaria, o a menos que se haya concedido al asignatario la facultad de repudiarla separadamente. Los asignatarios que quedan recogen la porción del asignatario que falta con todas las gravámenes, con todas sus cargas, vicios y defectos en la misma situación y tal como se encuentra al tiempo de abrirse la sucesión, a menos que las cargas o los gravámenes impuestos al titular de esa porción hayan sido constituidos en atención a la persona. Finalmente, en el artículo 1180, el derecho de transmisión establecido por el artículo 999 excluye el derecho a acrecer. Artículo 999. Si el heredero legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido.